¿Cuántos desean amar al Señor con todo su corazón? Amén, vamos a declararlo fuerte. Deseo amarte, deseo adorarte. Dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo adorarte. Dame manos limpias, sí, Señor, y un corazón puro. Que nada estorbe mi adoración. Quiero subir a tu monte, Señor, que todo en mí te dé adoración. Quiero sentir el toque de tu amor. Yo quiero ser un adorador. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Amén. Oh, gloria a ti, Señor. Dígalo una vez más. Deseo amarte, deseo amarte, Deseo amarte, deseo adorarte. Dame manos limpias y un corazón puro. Deseo amarte, deseo amarte. deseo adorarte. Dame manos limpias y un corazón puro. Que nada estorbe mi adoración. Quiero subir
buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición estar un martes más. A veces me confundo los días por esto de la pandemia y la cuarentena. Hoy día empezó la primavera. Un martes más, 21 de septiembre, Sí, ¿verdad? sí. Empezó la primavera, por eso yo estoy más colorido hoy día. Sí, yo también tengo otro color. Sí, hoy día empezó la primavera. Saluda, mi amor. Bienvenidos mis hermanos, Dios les bendiga, qué bueno. Estamos aquí nuevamente en nuestros martes de series. Sí, nuestro culto familiar, estamos contentos de poder vernos un día más, ¿verdad? Después de este fin de semana de fiestas patrias, donde de seguro algunos de ustedes se reunieron con su familia y ya como hay algunas comunas que han salido de cuarentena, hay algunas maneras un poco más expeditas de poder vivir, ¿no? En medio de toda esta circunstancia tan extraña que estamos viviendo ya desde el mes de marzo de este año. Sí, bastante. Así que bueno, vamos a hacer una oración para encomendar esto al Señor y ponerlo en sus manos y sobre todo dedicar este tiempo, ¿verdad? Al Señor y que Él hable en nuestros corazones y en verdad pueda hacer su obra como lo ha hecho hasta hoy. Vamos a orar, vamos a tomar la mano de nuestra familia, nosotros aquí, nuestra manito, y vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de tener un tiempo para ti en nuestro diario vivir, en nuestra vida. Un tiempo, Señor, en el cual queremos honrarte, adorarte, queremos escuchar de tu palabra, queremos junto a nuestra familia, Señor, servirte y reconocerte como nuestro Dios, como la prioridad de nuestra vida, en nuestro hogar, a quien necesitamos, Señor, que haga su obra en nosotros y en nuestro entorno. Por eso te reconocemos, Señor, como la necesidad más grande de nuestra vida y te damos gracias porque nos has rescatado, nos has salvado, Señor, nos has perdonado y nos has dado la oportunidad, Señor, de vivir una vida en esta tierra, Señor, que te honre, que te adore, que te exalte y esperándote, Señor, constantemente y continuamente, rogándote que tú nos ayudes cada día. Gracias por este tiempo, Señor, lo dedicamos a ti, queremos este tiempo dedicarlo solo para ti y ayúdanos, Señor Jesús, a que nuestro corazón siempre sea una tierra fértil para que tu palabra caiga en nuestro corazón, Señor, como una semilla. Gracias, Padre, por tu obra maravillosa, por dar a tu Hijo Jesús y por orar el día de hoy por medio de Jesucristo y tener acceso ante tu trono de gracia, Señor. Gracias por este tiempo y oramos a ti a través de Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, algunas cositas. Primero, damos gracias a Dios por José. Ya él está hace algunos días en su casa. Está con un tratamiento todavía porque está ahí evolucionando Sí, claro. el proceso de las células madre, ¿verdad? Ahí están tratando de gobernar su cuerpo. Ha tenido algunos momentos de debilidad y de malestar, pero ahí va. Ahí el Señor ha hecho su obra y los controles han estado bien. Así que gracias a Dios Así es. por eso, ¿verdad? Lo otro respecto a los cultos presenciales, hasta ahora no hay ninguna posibilidad, como lo hemos dicho en alguna otra ocasión, ¿verdad? Sí. Hay algunas comunas que están en fase 2, que se llama, que están permitiendo cultos, pero de 10 personas. Entonces, la verdad es imposible para nosotros poder hacerlo, así que apenas tengamos los protocolos aptos para poder reunirnos, lo vamos a estar avisando con tiempo. Y vamos a estar enviando la información de los protocolos, porque tenemos que son muy estrictos, ¿verdad? Sí. Los protocolos para reunirnos. Sí. Así que ahí vamos a estar informando respecto a los protocolos. Y lo otro, desde el 1 de octubre hay también algunas restricciones respecto a Facebook para transmitir los cultos. Así que estemos atentos a eso. Yo les invito a que Se suscriban se al canal suscriban, de ¿verdad? Al YouTube, canal de ¿verdad? YouTube para que ahí les llegue el culto y podamos verlo por YouTube. A YouTube sí hay restricciones, pero nosotros podemos de algún modo solventar eso. Por Facebook no sabemos, porque ahora que vengan estas nuevas normativas no sabemos cuán estrictas serán, así que vamos a estar atentos a eso. Así que por cualquier cosa, suscríbase ahí a lo de YouTube, comparta lo de YouTube y podamos seguir haciendo iglesia de este modo, ahora con todas las restricciones que va a poner el canal de Facebook. Y a todos, a todos, a cristianos y a no cristianos, solo que la iglesia como tiene música y depende de música o complementa con música sus cultos, todo lo que es música se va a omitir, cortar o incluso está en riesgo de que los canales sean eliminados. Así que vamos a estar alertas y atentos a eso.
Y lo otro que me preguntaron también es respecto a si podíamos dar consejería, si lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo, mi amor, tú explícalo. Sí, tenemos dos maneras, ¿verdad? Depende de la emergencia o de qué se trate, ¿cierto? Podemos dar consejería, sobre todo matrimonial, hemos estado dando por Zoom. Entonces nos conectamos, ¿verdad? En un horario en que ya el matrimonio esté tranquilito. Nosotros nos ponemos de acuerdo en el horario, les damos las contraseñas y nos reunimos por Zoom y es bueno porque podemos hablar igual todas las situaciones Y podemos hablar y vernos también. y vernos y de manera privada. Y lo otro, esa es una, y lo otro, si hay una emergencia o alguna situación, hemos podido encontrarnos solo con un máximo de 4 personas, más nosotros 2, seríamos 6 en la iglesia. En la iglesia tenemos mucho espacio, entonces lo que hemos hecho cuando ha habido alguna situación que es necesario, nos reunimos en la iglesia, entramos con el protocolo acostumbrado y a lo más 6 personas. Nosotros 2, la familia, ¿verdad? Depende de lo que requiera, nosotros acomodamos las cosas allá y nos reunimos en base al protocolo de la distancia, ¿cierto? De guardar el metro, nos sentamos separados y podemos hablar. Y como estamos solitos, pues es todo privado y se puede hacer. Claro. Y aún el problema es que la comuna donde está la iglesia no sale de cuarentena. Claro. Entonces es problema Depende por eso ahora. de los por eso permisos. Claro, hay problemas básicamente. Bueno, problemas porque la verdad tenemos que acatar lo que dice el gobierno, ¿verdad? Hay mucha gente que no le importa eso y se reúnen igual o se encuentran igual. Nosotros, la verdad, por todo lo que el gobierno ha dicho, tenemos que tener estas normativas. Así que eso respecto a la consejería. Y por último, lo de los manuales, solo esta semana, ya esta semana es Ya la última estamos terminando. de septiembre, así que ya tenemos lo de los manuales para que la lista de los 7 manuales que tenemos disponibles, usted nos llame por WhatsApp y se inscriba con los manuales que quiere y si ya los solicitó, también para que ahí esté viendo de qué manera puede adquirir y pagar y todo eso. Sí, porque ya esto es como el último aviso, porque ya estamos casi listos. Ya a partir de la próxima semana vamos a tener, ya empieza la parte de entregarlos. de entregarlos, y que va a ser con retiro en... Sí, ahí en la iglesia, En la iglesia. los hermanos van a poder ir allá y allá los vamos a tener ahí También todo con un ordenaditos protocolo. y todo para que puedan recibirlos. Ya van a estar ahí separados para que no tengan problema de eso. Y eso, Sí, hasta ahora eso, así que como les decía, sigamos orando, hay mucho por qué orar y buscar del Señor. Y ahí también repórtense los grupos de WhatsApp y bueno, eso es súper importante, estar atentos a todo eso. con respecto a lo de los niños, las clases, ya no hemos estado mandando clases, estamos en un tiempo de espera con los niños, ya que nos dimos cuenta que parece que a muchas familias como que les era muy como pesado, ¿no? Era gravoso. Instruir o ayudar en eso. Así que estamos en un tiempo de espera, tenemos toda la disposición y todo para instruir a los niños, pero estamos como esperando a ver cómo se viene este proceso, ¿cierto? ¿Qué va a ser? Lo que mi esposo ya explicaba. Y estamos en ese tiempo, así que ustedes súmense con sus niños a las reuniones familiares los domingos, tengan tiempos con ellos. Y nosotros, mientras tanto, estamos ordenando eso. Es importante que todos nosotros estemos en un mismo sentir en esta búsqueda de Dios, ¿ya? Y a los niños no podemos dejarlos de lado. Así que ordenen sus responsabilidades, las tareas de los niños, el colegio, el que se sienta como que está muy agobiado por su cotidiano vivir. Y bueno, para que cuando retomemos, que va a ser pronto, andemos más parejitos, no estemos con atrasos, sobre todo con los niños, que es importante que ellos sean instruidos. Claro que sí. Además, en la iglesia tenemos, ¿qué? ¿60 niños, por lo menos? Sí, son O más. bastantes. Entonces, que se reporten 3, 4, Es muy poco. es lamentable, ¿verdad? Y aunque sabemos que a lo mejor muchos más puedan estar viendo las clases,
es importante que los papás tomen responsabilidad en eso. Si hubiera una persecución en la iglesia y si estuviera la cosa mucho más terrible o esta pandemia se extendiera por años, la responsabilidad no caería simplemente en la iglesia, cae en los padres. Instruir a los niños, nosotros ayudamos a eso. Claro. Pero ¿quién tiene esa responsabilidad directa? Son los padres. Así que, mis hermanos, ahí pónganse las pilas. Y yo sé que algunos de ustedes sí hacen alguna instrucción, ¿verdad? Familiar a sus hijos, y eso es muy bueno. Pero eso debería ser una generalidad, ¿verdad? De todos. Debería ser una responsabilidad real. Claro. O sea, eso hay que hacerlo. Pero no podemos cambiar una cosa por otra. Por ejemplo, no podemos decir, no, pero yo instruyo a mi hijo. O sea, el que lo haga, qué maravilloso, hágalo. Nada extraordinario hace, es lo que tiene que hacer. Pero no se puede cambiar eso tampoco por decir, no, yo lo instruyo, no importa que no, Claro. en la iglesia no participe o no haga, no sé, los trabajos. ¿Por qué? Porque esto tiene dos propósitos. O sea, el primero, cierto, esencial es instruir a los niños. Pero el segundo, ellos también aprenden a ser iglesia. A través de esta manera, porque no podemos reunirnos. Entonces ellos, al hacer sus tareas, mandar su video, recibir una clase, claro, ellos están solitos en su casa, ¿cierto? Ahí, porque no pueden salir. Pero junto con ellos hay otro en otra casa, y en otra, y esto pasa a ser algo espiritual, ¿sí? Porque están en unidad, no importa en el horario que lo hagan, pero es la manera en que los niños también hacen iglesia, se sienten parte del cuerpo de Cristo, se sienten importantes, considerados por Dios, a través de que nosotros como familia, como pastores, mandamos estas tareas, estos estudios exclusivos para ellos. Eso es importante. Piensen ustedes que mucha gente hoy en día se pierde por esto de que se sienten que son hijos de Dios, parte del cuerpo del Señor, pero no se congregan. Entonces, si ustedes quieren formar hijos así, sobre todo ahora que la tecnología los lleva a eso, es un error. O sea, si nosotros como iglesia, y lo hemos hablado, nos hemos dado cuenta de que ese es un error, porque por algo el Señor estableció la iglesia. No es así por capricho, ni porque, bueno, es que tiene que haber iglesia, no. Lo primero que el Señor hizo fue reunir a sus hijos, congregarlos. Fue lo primero que hizo. Y nosotros como pastores tenemos en el corazón no dejar a los niños en espera, en pausa. Así que este tiempo que hemos tenido es para igual, no sé cómo, de manera así en silencio, ¿no? Un llamado de atención para que ahora que retomemos, todos podamos unirnos y sumarnos, aunque para algunos sea más esfuerzo y para otros menos. Estamos todos en el mismo camino y siempre hablamos, ¿verdad?, de los niños, de tomarlos en cuenta, de sus derechos. Aún la sociedad habla de eso. Yo como iglesia pienso que es un buen momento para hacer eso. O sea, hagámoslo. Es una manera de hacerlo, de mostrar que ellos son importantes, porque no solo son sus hijos, son hijos de Dios y son parte también ellos del cuerpo de Cristo. Y es necesario que ellos aprendan a ser iglesia. Claro que sí. Es súper importante que nuestros hijos también sepan la importancia del congregarse y la importancia del buscar de Dios, ¿no? Como comunidad, como iglesia. No tan solo que se queden con la idea de ser cristianos, Claro. pero ser llaneros solitarios, ¿no? Sino que Es en verdad... peligroso. Sí, es muy peligroso. Sobre todo los jóvenes hoy y los niños, ¿no? El fomentar la importancia de la iglesia es fundamental para que ellos puedan crecer sanos. Así que bueno, hasta ahí mis hermanos con los avisos por esta semana. No se olvide de seguir siendo parte de la iglesia, conectándose, estando informado. Ahí déjenos comentarios, nosotros los leemos todos y nos alegramos por eso. Saber que están conectados para nosotros es importante. Así es. Seguir aportando, ¿verdad? Con sus diezmos, ofrendas, con todo lo que siempre la iglesia necesita y Dios demanda de nosotros, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Así que no se olviden de todo ese compromiso que tenemos para con el Señor. Así que bueno, vamos a adorar al Señor juntos. Así que les invito a que nos pongamos de pie y podamos cantar al Señor, tengamos un tiempo de alabanza para el Señor. 1, 2.
a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Escucha, escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré, proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Escucha, pueblo mío, escucha, pueblo mío, atentos a mi ley. Inclina tu oído a lo que te diré. Lo contaré en proverbios, sabiduría diré. Las cosas que Dios hizo, esas yo hablaré. Proclamaré y proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Solo a ti yo proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré, oh, proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Proclamaré, proclamaré y no encubriré de tu gran amor. De generación a generación cantaremos. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará. Y los hijos de los hijos, tu poder y maravillas, sin dejar ni una sola cantará.
eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. En cuanto a mí, yo cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Oh sí, Señor, fortaleza mía, fortaleza mía. Te canto alabanzas. Tú eres mi refugio, eres mi Dios. Mi Dios quien me demuestra su amor inagotable. Tú eres quien sustenta mi alma, oh Dios. En cuanto a mí, yo cantaré. Oh, en cuanto a mí, yo cantaré. Oh, Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Yo cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Cantaré. Cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Jesús, cantaré de tu poder cada mañana. Cantaré de tu amor inagotable. Cantaré. Bueno, mis hermanos, ya estamos listos, ¿verdad?, para recibir de la palabra de Dios, así que dejo con ustedes a mi esposita. Bueno, vamos entonces a continuar, ¿verdad? De lo que ya venimos meditando, aprendiendo, reflexionando. Hemos tenido unas semanitas, ¿verdad?, en que podemos en nuestra casa, ¿verdad?, con nuestra familia reflexionar acerca de lo que Dios nos instruye y nos habla, ¿verdad?, es necesario. Así que vamos a ir por favor a Juan. Estamos en Juan capítulo 4, 23, versículo 23 y 24, y dice así: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
venimos hablando entonces estas semanas acerca de la adoración. Como yo digo, o la frase, ¿verdad?, que decía, es como una joya perdida en los tiempos que vivimos. No solo hoy día más que nunca, ¿verdad?, por todo los tiempos que vivimos, pero siempre han escaseado los adoradores. Por eso está en la palabra de esta manera, dice que el Padre busca. Nosotros nos quedamos con estas interrogantes de ver y analizar, ¿verdad?, que el Señor busca adoradores, que sería tan hermoso que dijera, el Padre tiene, ¿cierto? Y ahí todos nosotros diríamos, yo soy ese, ¿cierto? Pero la Biblia dice no, dice que Él busca estos adoradores, y vemos aquí, hemos estado basando, ¿verdad?, esto de la adoración en Juan capítulo 4, del 23 al 24, donde el Señor tiene este encuentro con esta mujer samaritana. Uh-huh. La mujer samaritana, ¿verdad? Sí. Dice que es necesario pasar por Samaria. Y lo explicábamos, que la gente daba una vuelta, rodeaba Samaria, pero Jesús, de manera sorprendente para los que le seguían, ¿verdad?, dice, no, yo voy por en medio y voy a cruzar, para llegar a Galilea voy a cruzar por Samaria. Y ahí tiene este encuentro con esta mujer, a la cual sin duda es confrontada por él, ¿verdad?, con su vida y con su actitud de una aparente adoración. Llevaba una vida bien desordenada, pero era bien adoradora, según. Y ahí es donde Dios le dice, ¿no?, que esa actitud de ella de buscar agua era lo que hacía con su vida, de buscar en lo momentáneo un goce, ¿verdad?, momentáneo, un disfrute momentáneo, el satisfacer las necesidades, y resultaba ser simplemente momentáneo. Yo escuchaba una aplicación muy, muy entretenida de eso, porque dijo, una persona decía, bueno, voy a buscarme un hombre bien guapo para yo sentirme bien satisfecha de que sea bien guapo, ¿no? Entonces llega y se casó primero con el bien guapo, y ella disfrutó al bien guapo, pero le duró un par de semanas porque se dio cuenta que el bien guapo era bien sucio. Era bien cochino, ¿no? Ni se bañaba. Era bien guapo, pero ni se bañaba, ¿no? Era bien sucio. Entonces se dio cuenta que el guapo no le satisfacía. Entonces pues dijo, no me voy a casar con uno más joven, ¿no? Para yo sentirme más joven. Y se casa con uno más joven. Y se da cuenta que el más joven era bien flojo. Entonces el más joven tampoco satisfacía sus necesidades, ¿no? Entonces busca al tercero y dice, no, ahora me voy a buscar uno con dinero, con mucho dinero. Y se encuentra uno con mucho dinero, y este era golpeador. Entonces esta mujer buscaba en uno, en otro satisfacer sus necesidades, y Jesús hace la aplicación con lo del agua. Le dices, mira, si tú bebes esta agua siempre volverás a tener sed. O sea, lo que tú buscas siempre lo vas a seguir buscando, porque no estás saciado realmente de lo que necesitas. Y ahí es donde Jesús le dice, si tú bebes del agua que yo te doy, no volverás a tener sed jamás, ¿verdad? Y la aplicación de Jesús es magistral para confrontar a esta mujer con su vida respecto a lo que ella consideraba que era bueno para su vida, y también cómo se consideraba una mujer religiosa, ¿no? Porque los samaritanos eran israelitas que estaban mezclados con otros pueblos, y ellos habían levantado su propio templo en su propio monte, pero tenían esto de vivir la vida como ellos querían. Y es lo que tú decías recién, la joya perdida de la adoración. Yo creo que es básicamente por eso, porque la gente quiere adorar a Dios a su manera, Claro. no a la manera de Dios. La gente quiere buscar a Dios a su modo, hacer las cosas a su manera, y no a como Dios lo establece. Y ahí es donde nosotros nos equivocamos, porque la gente quiere vivir a su modo y quiere ser cristiano, y es Pues imposible. No se puede. Imposible. Es imposible. Por eso venimos haciendo este análisis con respecto a la palabra en cuanto a la adoración. Nosotros que somos una iglesia que siempre hemos buscado adorar a Dios, ¿verdad? Los que están ahí en la iglesia saben que siempre tenemos esta búsqueda y que le guiamos con mi esposo. Pero qué bueno que podemos aprender a través de la palabra, y ahora como instruir un poquito, Claro. ¿no? Ocupar este tiempo, mire, que el Señor nos tiene, ¿verdad?, en línea para tener estos martes y reflexionar acerca de la adoración. Y como bien mi esposo decía, eso es lo que el Señor aclaró en la palabra y lo dejó muy claro en Juan 4, cuando se encuentra con esta mujer. Nosotros hemos hecho este análisis. La semana anterior también hablamos de David, la experiencia, lo que a él le ocurrió. David, un adorador por excelencia, ¿verdad? Un corazón, dice la palabra, conforme a Dios, pero también le pasó esto. Entonces vemos dos casos, ¿verdad?, distintos.
una mujer que necesitaba arrepentirse, nacer de nuevo, conocer a Dios. David, podríamos decir así, que él conocía a Dios, que él sí era parte, ¿verdad?, del pueblo de Dios, era hijo ya, pero también experimentó esto en medio de su vida y aprendimos que fue por su pecado, todo lo que a él le pasó. Nosotros ya eso lo hablamos. Entonces esto nos deja claro que adorar a Dios entonces no tiene nada que ver con que yo cante, ¿cierto? Obviamente para adorar a Dios hay cosas que vamos a hacer, como cantar, ¿cierto? Hacer música, estar juntos, etcétera, ¿no? Es parte de... Pero lo primordial no es eso. O sea, estas son las cosas que nosotros como iglesia podemos ordenar de cómo vamos a adorar a Dios. Pero ya sabemos que no tiene que ver con cantar bonito, con tocar un instrumento, o como decía esta mujer, el método que puede usar, ¿no? O las ideas que pueda tener. Ya sabemos que no es así. Si fuera por eso, pues mire, no diría que el Señor busca adoradores. Ya tendría, ¿no? Todos podríamos ser adoradores si fuera, pues yo canto y ya soy, yo toco un instrumento y ya soy, yo tengo un método, una forma, si pongo mi mano así, si hago así, seríamos todos, pero no es así. Aprendemos a través de la palabra que no es la manera de poder ser llamados estos adoradores, ¿no? Que no tiene nada que ver, sino que el Señor nos explica a través de la palabra que para adorar y ser estos verdaderos adoradores debemos de adorar en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor nos explica y a través de todo lo que venimos hablando vamos dando claridad, ¿cierto?, de lo que significa adorar en espíritu y en verdad, que tiene que ver con una vida transformada, con una vida que va más allá de solo querer o tener esta salvación que es extraordinario. Es lo primero, ¿verdad? Dios nos llama, nos salva, nos rescata, pero también nosotros tenemos algo que hacer, arrepentirnos, ¿cierto? En el caso de esta mujer, era necesario que ella, para que pudiera ella entender esto, nacer de nuevo. Y en cuanto a David, ¿cierto? Un hombre que conocía de Dios, pero que necesitaba arrepentirse por sus pecados. Nosotros dejamos como punto de partida para encaminarnos a la adoración, ¿ya? Así que hoy día vamos a seguir aclarando estos puntos para comprender mejor cómo es que nosotros podemos ser estos adoradores que el Señor busca. Debe haber, ¿cierto? El Señor busca, pero hay. Nosotros debemos ser este grupo, estos hijos, ¿verdad?, que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, mire, el significado de adoración viene de proskuneo, que es difícil pronunciar, que quiere decir en el griego, ¿verdad?, postrarse delante o arrodillarse delante. Uh-huh. También, para los que no han escuchado, pero ahora lo escuchan, ¿cierto? Y los que sí, hablamos de que esto no tiene que ver, como podría pensar alguien, que es una actitud repetitiva, ¿no? O religiosa o claro, de culto, sino que postrarse delante o arrodillarse delante se refiere al espíritu del corazón. Sí, además la palabra proskuneo en el original habla de una actitud también del arrodillarse y postrarse. Era con la frente en el piso. Entonces era una actitud de una total humillación, ¿no? Es cuando alguien se reconoce que no es nada ante el todo. De eso trata esta palabra proskuneo. Es más, en el original habla era una postura de una total postración de la frente en el piso entre las rodillas, ¿no? O sea, era una actitud de demasiada humillaciones, como yo soy inútil ante quien me postro, ¿no? Por eso no es simplemente arrodillarse así y pararse así, ¿no? No tiene que ver con... No tiene que ver con la postura. Claro. O sea, no habla de una postura No, proskuneo habla de una actitud del corazón, de humillarnos. Y ahí es donde va de la mano, proskuneo va de la mano la actitud con el corazón. Porque mucha gente se podría arrodillar ante Dios, pero tiene un corazón altivo, ¿no? Entonces, proskuneo es la unión de ambas, de el corazón con la actitud. Por eso si creemos que la adoración es música, es como limitar solamente a un grupo de seres humanos que pueden ser adoradores, ¿no? Claro. Los que tienen esta capacidad. Los mejores adoradores serían los más afinaditos. Claro, pero por ejemplo, fíjense, es curioso ver que la mayor parte de estos adoradores, entre comillas, ¿no? Los que están en música, no tienen un corazón humilde. Entonces no es proskuneo.
O sea, no va de la mano las cosas. ¿Por qué? Porque tú ves cómo se visten, la actitud que tienen, y ahora hasta incluso la indiferencia, que yo hablaba un poco el domingo, hasta en cómo se visten, ¿no? Hasta hay lugares donde se ve grotesco. Yo, por ejemplo, he visto grupos que se ven grotescos. Las mujeres se maquillan así como Cleopatra casi, y es grotesco. Pues sí. Y he visto el otro extremo de personas que despreocupados así le falta salir con unas chanclas, Y con una musculosa. un chorro y una musculosa con y un su número guitarra gigante así. ahí, claro. Pues sí, así. Y no estoy diciendo que la ropa, para que no se malentienda, lo que estoy diciendo es la actitud la actitud con mi corazón, es lo que se une en proscuneo. Entonces ahí es donde es interesante darnos cuenta cómo la Biblia nos habla de esta palabra proscuneo y también nos da un ejemplo gráfico en Juan, el apóstol Juan. Cuando el apóstol Juan ve la revelación del Apocalipsis, él lo hizo 2 veces, ni siquiera una. 2 veces se postró ante un ángel. Una vez y el ángel le dijo, ya párate de ahí, porque era realmente una posición de adoración. Claro. O sea, de reconocimiento de que era Dios. Entonces ahí le dice, párate, si yo soy tu Igual consiervo. claro. Y después lo vuelve a hacer. En otra revelación el apóstol Juan vuelve a hacer lo mismo. Y nos damos cuenta que esos ángeles no eran Jesús, ¿verdad? Eran ángeles. Entonces, aquí quiero llegar, mi amor, antes de terminar este punto. Simplemente entender que la palabra proscuneo no es simplemente yo postrarme como lo hacen, ¿no? Por ejemplo, yo encuentro absurdo, y que me perdonen los que están en contra de mi opinión, ¿no? Por ejemplo, cuando se graba un disco de música cristiana. Ahí a veces se hace un show, pero hay cámaras y todo. Cuando uno está frente a una cámara no es lo mismo que estar con la gente adorando a Dios, ¿verdad? Porque estás preocupado de una postura, de tu mejor lado, de que no se te corra el cabello, etcétera. Entonces mucha gente demuestra un momento de adoración muy íntimo a través de las cámaras, pero eso no tiene nada de íntimo, al contrario, es muy público. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que por eso la adoración no es tan solo música, es parte de la música, es un pedacito muy pequeño. La adoración es una manera de vivir. Y cuando tú ves a gente arrogante que adora con música y que en la música tiene cierta actitud de humildad, no coincide. Entonces, en verdad, ahí es donde nosotros debemos de quitarnos de la cabeza que la adoración es música, por un lado, y por lo otro entender que el término real de adoración al cual Jesús se refiere es cuando el corazón se postra ante Dios, pero también mi actitud está ante Dios. Por eso, el que, por ejemplo, canta indiferente en la iglesia, O sea, ya hay nada, ¿no? No llega ni a la P de proscuneo, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde tenemos que postrar nuestro corazón y nuestro ser ante el Creador. Porque así va a ser, dice la palabra, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Eso quiere decir que, no quiere decir que todos van a ser salvos. Eso quiere decir que toda la gente va a estar postrada ante Dios. Ahora, aunque no lo quiera, porque cuando lo vean van a darse cuenta que sí era Dios. Pues sí. Y a eso se refiere el texto. Entonces, ojo con eso. Entonces es una proscuneo, una actitud, ¿verdad?, del corazón, una actitud del espíritu. Obviamente esto también nos da a entender que es de adentro hacia afuera. Claro. Es decir, así debe de ser la verdadera adoración, ¿cierto? Primero, en mi corazón, mi ser, todo lo interno mío, ¿verdad?, se dobla, se postra delante del Señor. Y evidentemente eso sale hacia afuera. Y eso, mi amor, solamente acotar que sin la obra del Espíritu Santo es imposible. Justamente, ahora vamos a ir hablando todas esas cositas, O sea, pero adorar sin nacer de nuevo, sin la obra del Espíritu Santo, no se es puede. imposible. Por eso, semanas anteriores vimos, por ejemplo, estuvimos hablando mucho el caso de esta mujer samaritana. Ella en un caso tuvo que nacer de nuevo. Tuvo que arrepentirse. Ella se sentía que sabía de Dios y todo, pero ¿qué tuvo que hacer? Arrepentirse. David también, la semana anterior, en eso concluimos, aprendimos que un corazón que no sea arrepentido, ¿cierto? Un corazón que carga culpa, un corazón que no tiene eso, ¿verdad? De esa búsqueda de Dios, digo, para los que sí han nacido de nuevo, es que no hay que quedarse en eso. Ese es el comienzo, pero luego debemos llevar una vida constantemente de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, de confesar nuestros pecados, porque mientras estemos en este cuerpo, o sea, como decía Pablo, ¿no? Líbrame de este cuerpo de muerte. Porque mientras estemos en este cuerpo, no podemos decir, no, yo pastora, no, yo nunca me equivoco, yo nunca peco, Claro, hablamos de pecados, ¿cierto? Pecados, de cosas que vamos haciendo porque estamos siendo perfeccionados. No hablo de pecado, que todos los días puedo pecar y fallar, total, Dios me perdona. No hablo de eso.
vimos el caso de David, que es extraordinario, por eso está en la palabra. O sea, un caso que él sí falló en un nivel que él llegó a quedar separado de Dios. Y cómo él tuvo que arrepentirse para volver a Dios, porque no podía adorar. Pero nosotros, aprendiendo de la palabra y viendo, ¿verdad?, todo lo que está escrito aquí para que nosotros seamos y aprendamos de eso, estamos hablando del que ha nacido de nuevo y se ha arrepentido. Sí, no va a ser perfecto, va a cometer errores, pero ¿qué errores? ¿Cierto? Así que tener mucho cuidado con eso. Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Esto de postrarse delante de Él, de arrodillarse, tiene que ver con una actitud del corazón, con una actitud del espíritu. Y esto es interno e individual y sale hacia afuera. Como yo tengo esta actitud por dentro, va a salir. O sea, va a ser natural que yo voy a querer adorar, que yo voy a querer alabar. Sí voy a querer cantar, a lo mejor tocar un instrumento, hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero se va a dar, porque lo que va a venir va a ser del corazón, va a ser de adentro. Y ahí es donde tiene que ver con adorar en espíritu, ¿ya? Entonces, debemos de entender esto, ¿ya? Cuando nosotros nos reunimos para adorar en una reunión, en un culto, sin duda, nosotros ya es una reunión, ¿verdad?, donde nos vamos a juntar todos a adorar al Señor. Se va a establecer la manera en que lo vamos a hacer juntos. Pero sin duda, todos nosotros los que llegamos y nos reunimos, ¿verdad?, para adorar, ya venimos, cada uno, de una adoración individual. Y no estoy hablando de un acto, estoy hablando del corazón. Por eso es importante aprender de la adoración, porque si nosotros aprendemos y somos, ¿verdad?, adoradores y nos esforzamos en nuestra vida y todo, está rendido a los pies del Señor. Mire, cuando nosotros nos reunamos, Él haga de cuenta nosotros como iglesia, vamos a establecer de la manera que lo vamos a hacer. Pero mire cómo va a fluir la adoración de cada corazón que tenga esta actitud de adorar en el Espíritu, como dice la palabra prospuneo. Imagínense todos con un corazón, con un espíritu, ¿verdad?, humilde, sencillo, ya entregado al Señor, doblado delante de Él, que eso significa, ¿no? Es como postrado a Él. Entonces venimos y establecemos la forma en que lo vamos a hacer y lo hacemos juntos como congregación, como iglesia. Pero ya esto es porque cada uno de manera individual tiene esta adoración a Dios en su vida. Claro que sí, tiene una actitud permanente, ¿no? No tan solo en la iglesia nos reunimos a adorar a Dios juntos. Y a veces hay áreas que excluimos de la adoración, pero la adoración es todo lo que hacemos para Dios y cómo Dios nos ministra es lo que Él hace para nosotros. Y en este caso, en la reunión, todas las áreas que nosotros hacemos para Dios son adoración. Y esto tiene relación con nuestra relación con los hermanos, ¿verdad? El respetarnos, el amarnos, que eso lo hacemos por Dios y por ellos. El cantar. ¿Y cuál otra cosa? No, está bien. ¿Sí? El cantar y el dar. Porque excluimos, ¿no? Todos, no, adoremos al Señor cantando y cuando dan ahí bien mezquinos, ¿no? Bien egoístas. Por eso tiene que ver, no claro, tiene relación también con el dar. El dar también es adorar a Dios. Por eso sería fácil no hablar de adorar con la música, ¿no? Pero el dar también es adorar a Dios y ahí es donde a veces también se falla mucho, ¿no? ¿No? Y ahí es donde se cumple esta palabra. Claro. Porque estamos totalmente entregados al Señor, tiene que ver con una entrega, una vida, un corazón. O sea, el ser humano ya no tiene restricciones, su vida es de entrega, de adoración a Dios. Claro que sí. En todos los sentidos. Así que, hermoso entender eso. También ahí usted no se le olvide. Entonces, la naturaleza de la adoración de cada uno de nosotros, de sus hijos, es de adentro hacia afuera. Y tiene dos cualidades, por mencionar algunas que son muy importantes, ¿cierto? Debemos adorar entonces en espíritu y en verdad. Dos cualidades, dos esenciales, en espíritu y en verdad. Ya analizamos Juan 4, 23-24, donde se establece esto. Adorar en espíritu entonces no tiene nada que ver con nuestra postura física, tiene que ver con lo más hondo de nuestro ser, con el corazón. Y requiere varias cosas. Bueno, primero debemos nacer de nuevo, como ya también lo explicamos. Nacer de nuevo. Y el que ha nacido de nuevo, ¿verdad?, debe llevar una vida constante de arrepentimiento para adorar en espíritu. Sin el Espíritu Santo, como comentaba mi esposo,
habitando dentro de nosotros, no podemos responder a Dios con adoración. Claro que sí. Esto es algo que no puede tener alguien que diga, yo puedo adorar como tú. O cuando a veces hay polémicas, ¿no? Entre, no, yo alabo o yo igual conozco a Dios, pero a mi manera. ¿Por qué tiene que ser a la manera de ustedes, no? El que no quiere congregarse o no quiere buscar a Dios. Es que no es a la manera de nosotros, no es una religión. Esto es vida y está en la palabra. Entonces, no se trata de eso. Es imposible entonces responder a la adoración o la adoración a Dios sin el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y ahí, mire qué interesante cómo la palabra toda converge. Al final todo tiene la misma esencia, todo tiene que ver con lo mismo. Cuando hablamos de los primeros cimientos de un cristiano, cuando ya lo vamos estableciendo, siempre vamos a llegar a la misma esencia, porque ahí está todo, está la vida, está todo para cada uno de nosotros. No podemos entonces adorar sin tener el Espíritu del Señor. El Espíritu de Dios es el que responde a la adoración. Por eso a la manera de nosotros, o humanamente, o racionalmente, no se podría. Es imposible. Imposible. Sin la obra del Espíritu Santo es imposible. No hay manera. La gente puede hacer muchas acciones que parecieran adoración, ¿verdad? Pero no, es imposible, porque el Espíritu Santo te da convicción de que lo que estás haciendo tiene sentido. Y es la conexión para con Dios. O sea, no hay manera de adorar a Dios sin la obra del Espíritu Santo, porque le da sentido a mi adoración. Claro. Y ahí es donde yo puedo hacer muchas cosas y la gente puede actuar, o como decía mi esposa, repetir acciones evangélicas, ¿no? Pero en verdad, Pues sí. el que adora a Dios no tan solo tiene un comportamiento parecido, sino una actitud distinta, porque Dios va tratando con el carácter. Al estar el Espíritu Santo, vamos teniendo el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu, y el adorar a Dios nos permite hacerlo genuinamente. Claro que sí, de ahí que es tan importante cuando siempre, por este motivo y muchos otros, uno siempre les insta a buscar a Dios, a no ser ignorantes. Claro que sí. Ignorantes, digo, con respecto a la palabra. Algunos dicen, es que yo no sé, me cuesta. Incluso cuánta gente anda por ahí en lugares donde no se predica, donde se hablan muchas cosas, pero nada que ver con la palabra. Hablan sus propias ideas, hablan lo que sienten en el momento, hablan ¿cómo se dice cuando alguien habla? No, voy a poner el dedo aquí y habla lo que quiere. O sea, eso es esencial, es grave. Llevar un evangelio de esta manera, en ignorancia, porque sin el Espíritu de Dios entonces no podemos adorar. ¿Y por qué? Porque a través del Espíritu de Dios podemos solo adorar a Dios, porque así le podemos conocer. Y ahí es donde lo que tú dices tiene mucho sentido, porque muchos hermanos, bueno, yo creo que todos, ¿no? Hemos salido de iglesias donde la gente da su propia interpretación a la Biblia. Claro. Una interpretación personal. Y eso provoca que la gente haga su propia interpretación de su vida para con Dios. O sea, que a su modo lo hagan, ¿no? Y eso es lo que hay que morir. Nosotros tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios dice. Y lamentablemente en la iglesia vivimos hoy este tiempo donde la gente vive de acuerdo a su propia apreciación del evangelio, porque vienen de iglesias donde se predicaba un evangelio que era bajo la apreciación del hombre. Entonces fueron criados así y después vienen al evangelio y vienen a escuchar la palabra, pero ellos hay cosas que les chocan y no las aceptan. Y prefieren seguir viviendo en algunas áreas de su vida bajo su propia apreciación y otras las van rindiendo, ¿no? Pues sí. Y es donde hay un gran error. Por eso la adoración a Dios, y es lo que Jesús le decía a la samaritana, es un cambio de vida. Es más, si nosotros nos adelantamos en la historia de la samaritana después se va a predicar, pero hace muchas cosas Pues sí. que cualquier persona en su sano juicio no haría. Porque el hecho de ella tener que exponer su vida ante los demás para decir, él me dijo que yo era tal cosa, Claro. era a causa de vergüenza. Una mujer que tenía muchos hombres, ¿no? Y que el hombre que tenía no era su esposo. Y asimismo hablarle a hombres, que en ese tiempo era algo muy, muy contradictorio. Entonces ella tuvo que exponerse a la vergüenza de su propia vida para poder hablar del evangelio. Y ella tuvo que renunciar a eso, a su apreciación personal, decir, no, aquí me van a conocer y me van a juzgar. Y ella tuvo que renunciar a eso y tuvo que dar un paso, ¿no? Sí. Y es donde la gente hoy vive, hoy estamos llenos de eso, ¿verdad? De cristianos que toman
algunos pedacitos. Yo conocía a una persona que decía, no, yo tomo un pedacito de esta, un pedacito de esta. Como un buffet. Claro, un pedacito de esto. Y con eso se alimentaba, ¿no? Qué triste, No. porque todo lo demás lo excluía según que no le servía. Nosotros hoy vivimos en una sociedad cristiana que solo toma cosas, algunas partes, lo que le conviene, y se va bajo el razonamiento de la gente que también le atrae, pero no están dispuestos a vivir lo que el Evangelio demanda. Es un desafío que tenemos. Entonces no podemos adorar a Dios sin tener el Espíritu de Dios morando en nosotros. Porque de esta manera le conocemos, para adorarle, con el Espíritu. Dice la palabra en 1 Corintios 2:11. Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo dentro de nosotros entonces es quien nos vigoriza la adoración, porque en esencia se está glorificando a sí mismo. Uh-huh. Por eso en 2 Corintios dice eso, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, ¿cierto? El Espíritu de Dios es el único, y a través del Espíritu de Dios nosotros también conocemos a Dios y podemos adorarle de manera correcta. Como les decía yo, porque el Espíritu, ¿verdad?, se glorifica a sí mismo. Toda verdadera adoración siempre va a glorificar a Dios. Uh-huh. No hay otra manera entonces de adorar. En segundo lugar, adorar en el Espíritu requiere de una mente centrada en el Señor, en Dios, renovada por la verdad. Pablo, mire, exhorta y habla, ¿verdad? Y dice que debemos de presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En Romanos 12, 1 y 2, el apóstol le habla de esto, acerca, ¿verdad?, de cómo debemos de adorar también. Por eso dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y habla de cómo debemos de poner delante de Dios como un culto racional, y habla de la mente, ¿verdad?, de cómo debemos de renovarnos. Solo entonces cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales, en las cosas de este mundo, por eso que viene tan ad hoc, no sé, yo creo que se dan las cosas, para que podamos analizar y hablar de la adoración en medio de los tiempos que vivimos. Porque hay muchos que inconscientemente o conscientemente se sienten como con derecho de dejar todo de lado. Es como que se sienten así, ¿no? De dejar todo de lado y a Dios en último lugar o segundo plano, porque están viviendo crisis o estamos viviendo una crisis. Uh-huh. Y decimos, pero cosas de mirar, miren lo que pasa aquí, miren lo que pasa allá. Entonces como que pierde importancia, imagínense. Eso no es así, mis hermanos. Ahí debemos, estar atentos, entre paréntesis. Aprovecho de exhortarle, eso no es así, no debe de ser así. Nada puede ocupar el lugar de Dios, ninguna cosa creada. Y aunque vivamos la situación que vivamos, debemos de esforzarnos en que Dios siempre sea el primero en nuestra vida. Y eso incluye, obviamente, la adoración a Él. Yo no puedo dejar de lado eso, porque mi mente se enreda en todas estas cosas. Claro, estamos en medio de esto, no debemos no podemos ser ciegos a lo que pasa, ¿verdad? Y incluso hay cosas que tenemos que hacer. Pero siempre yo voy a tener en primer lugar al Señor en mi corazón, en mi vida, y lo voy a demostrar. Y no solo eso, sino que yo voy a tener esta búsqueda de Dios y cada día yo me voy a renovar. Yo no me voy a quedar atrás. A lo mejor sí, ayer fue un momento difícil, pasaron cosas, pero hoy día es otro día. Y como dice la palabra, que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y Pablo, en Romanos 12, él a eso nos lleva. Dice que debemos de renovarnos, que no debemos de conformarnos a este tiempo. Y habla de siglo. Uh-huh. Y dice que debemos de transformarnos. Imagínese usted cómo el apóstol pudo decir eso. Imagínense, él en medio de una persecución. Todos fueron muy perseguidos, pero él más. Porque él primero fue perseguidor de la iglesia. Así que imagínense, él era así, con alevosía le tocaba a él la persecución. Nunca tuvo descanso. Siempre él estaba predicando en medio de esta persecución. Fue juzgado, fue tomado preso, estuvo preso además. Y con todo eso él predicaba.
yo siempre comento que hay que hacer un análisis, ¿no? ¿Qué tiempo es más difícil? ¿De verdad vivimos tiempos difíciles? Sí, espiritualmente hablando. Vivimos tiempos difíciles porque el ser humano ya no busca a Dios. Vivimos tiempos difíciles porque los hombres, cuando digo hombre, mujer, son implacables, como dice la palabra, y viven para sí. Por eso son difíciles estos tiempos. Pero imagínense el apóstol y toda la iglesia cómo vivió ese tiempo. En medio de una persecución, dejaron de lado la adoración, dejaron de lado esta búsqueda de Dios, dejaron de lado vivir en el Espíritu de Dios, claro que no. Por eso debemos entender entonces que adorar en espíritu requiere también una mente entregada a Dios. Mire, ¿cómo yo voy a adorar en espíritu? Digo, ya, yo entendí esa parte, pastores. Ya tengo que ser humilde, mi corazón es de Dios, ¿verdad? Pero usted está pensando, hoy tengo problemas económicos. Hoy, ¿qué voy a hacer mañana? Hoy, mira lo que está pasando. Hoy, si me contagio, hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy, si se contagia mi mamá, se contagia. Hoy, ¿qué va a pasar aquí? ¿Y cómo voy a andar haciendo esto? O gente afanada también, pensando en sus cosas. Claro. No tan solo por dificultades, sino por afán nada más. Claro que sí. Entonces, otro punto importante de adorar en el espíritu tiene que ver con la mente. O sea, yo no puedo adorar en el espíritu si tengo mi mente en otra cosa. Por eso el apóstol decía, oye, ustedes cuando adoren, piensen en esto. Y él, ¿verdad? Y bueno, yo se lo explico, ¿no? En la manera de hoy. Decía, mire, este es el sacrificio, esta es la adoración que le agrada a Dios. Presenten sus propios cuerpos, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Porque imagínense cómo él no iba a decir eso si el tiempo que vivía la iglesia. A lo mejor muchos hermanos vinieron con él, oye, es que estoy triste, tengo miedo, no estoy en mi casa, estoy escondido, Imagínense. Y él cómo le animaba a adorar a Dios, a no perder eso de adorar en el espíritu, que tenía que ver con la mente. Y les dice eso. Y nos lo dice también hoy la palabra. Hoy día ya a lo mejor no tenemos, estoy arrancando o escondiéndome, me quieren matar. Pero ¿cuántas cosas ocupan nuestra mente hoy en día? Por el tiempo tan tecnológico que vivimos, por la manera tan rápida, todo en un instante. Ni siquiera a veces hay un respiro, un break. Pero no podemos vivir de esta manera y dejar a Dios de lado y la adoración. Por eso en Romanos 12, después usted véalo, y va a ver cómo el apóstol nos lleva a la adoración y que tiene que ver con el espíritu también, con renovar nuestra mente. Es decir, todo nuestro interior, mire, entregado, postrado delante de Dios, para Él. ¿Y vamos a poder salir adelante con lo que nos rodea? Claro que sí. Sobre todo si mi vida está centrada en Él. Solo entonces cuando nuestras mentes dejan de estar centradas en las cosas materiales, en las cosas terrenales, en las cosas del mundo, podemos, ¿verdad?, centrarnos en Dios. Podemos adorar en espíritu. Las distracciones y todas las cosas que pueden venir a nuestra mente debemos de dejarlas de lado para poder alabar y glorificar a Dios. Y entregando a Dios así una verdadera adoración. Adorar entonces en el espíritu. Otro punto importante, podemos adorar entonces en espíritu si tenemos un corazón puro, abierto y, como ya lo hemos dicho antes, arrepentido. Como veíamos la semana anterior, el ejemplo de David. Vimos, y hay dos casos. Primero, como decíamos, hay que nacer de nuevo. Alguien que no tiene nada de Dios y dice, yo quiero eso. Yo quiero adorar en espíritu, en verdad. ¡Qué lindo! Tiene que arrepentirse y nacer de nuevo. Y el que ya se ha arrepentido, ¿verdad?, tiene que adorar con un corazón puro, abierto, entregado a Dios. Eso también tiene que ver con adorar en el espíritu. Y que incluye arrepentimiento. Arrepentimiento de lo que yo voy haciendo cada día. Estoy en este cuerpo, estoy en esta carne, ¿verdad? Y nadie puede decir, no, yo estoy súper bien. No, yo no fallo. Mire, yo aquí tengo mi listita, pastores. Aquí está, yo hago todo esto. ¿Ves? No, tiene que ver con el corazón puro, entregado, arrepentido, y además haga su listita, ¿cierto? De obras, de cosas que no es malo. Pero eso tiene que ver con adorar en el espíritu. Veíamos entonces en 2 de Samuel, capítulo 11, ya lo vimos, usted repáselo en su casa, cuando David se dio cuenta que no podía adorar. Siendo hijo de Dios, ¿verdad? Un hombre de Dios. Dios estaba con él, ganador de batallas. Él tenía evidencia que Dios estaba con él en todo lo que hacía. Pero
En 2 de Samuel vemos todo lo que pasó, ya lo analizamos. ¿Qué tuvo que hacer él? Arrepentirse. No podía adorar. Ninguno que está en pecado, que falla, puede adorar a Dios. Por eso son dos cosas. Primero, Sol tiene que nacer de nuevo, ¿verdad? El que parte de cero. Y el que no puede adorar un corazón en pecado. Tiene que ser un corazón arrepentido. Por eso veíamos y estudiamos y estuvimos bastante tiempo viendo lo que le pasó a David. El Salmo 51, 17 habla de esta adoración, ¿verdad? Que se entiende, y David entendió que tiene que ver con los sacrificios que le agradan a Dios. Entonces son un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. La alabanza y la adoración a Dios no puede venir entonces de corazones llenos de pecados sin confesar, al contrario. Otra cualidad entonces de adoración verdadera es que es hecha y debe ser hecha en verdad. Toda adoración, ¿verdad?, es una respuesta a la verdad. ¿Y qué mejor medidor de esta verdad? Es la palabra de Dios. Como hablábamos también y comentábamos con mi esposo. Jesús le dijo a su Padre, tu palabra es verdad, en Juan 17, 17. El Salmo 119 dice, tu ley es verdad. El versículo 142 dice, y tu palabra es verdad, vuelve a decirlo. Para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es y lo que ha hecho. Y el único sitio donde se puede y se revela, ¿verdad?, y nos enteramos de esto, es en la palabra, en la Biblia. Mire, esta es la Biblia. Aquí está. La verdad del Señor, todo. Nadie puede venir, como hemos mencionado antes, a darle una nueva verdad, una nueva revelación, una nueva idea, una nueva forma. Aquí está. En la palabra de Dios es la única manera de adorar en verdad. Otra característica de la verdadera adoración. Claro que sí. El conocer la palabra de Dios no es una opción, es una responsabilidad de las personas, de los cristianos. Por eso es importante y es urgente que estudiemos la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros, es por eso que vimos esto, por la pregunta de algunos de nuestros hermanos que tenían esa necesidad de aprender de la palabra. Tenemos estas series que hicimos en manuales. Porque son series, ¿no?, que son muchas horas de estudio personal. Claro, son meses. Muchas horas de investigación, Claro. Muchos meses de horas de estudio, de investigación, de buscar en el Señor, de buscar en la palabra, de buscar en el original. Son muchas horas de estudio. Y como decía mi esposa, muchos meses, ¿no?, de hacerlo. Pues sí. Entonces, ¿qué hicimos? A la petición de los hermanos, hacer el manual de esa serie de tanto Compilación. tiempo, compilarla y que ellos la puedan tener. Entonces, y están los textos escritos, todo. Entonces ahí hay un hambre, ¿no?, de buscar de Dios. Por eso yo les decía, hoy es fácil agarrar el teléfono y poner una prédica, ¿no? Es fácil. Si a los 15 minutos, si no me gustó, la cambio, ¿no? O no la veo, o estoy cuidando a los niños, o despreocupado, no estoy concentrado en buscar de Dios. Es por esto la urgencia, hermanos, de la palabra de Dios. Entender que lo que decimos nosotros en las prédicas es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hablar la palabra de Dios, orar la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios, pensar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, decidir en pos de la palabra de Dios, buscar el consejo del Señor para todo lo que hacemos en la palabra de Dios. A la larga, si lo entendemos de ese modo, podremos adorar a Dios de la manera correcta. Porque el hecho de yo depender de la palabra de Dios para ser y para vivir, estoy adorando a Dios. Porque estoy diciéndole al Señor que su palabra, lo que Él ha dejado para nosotros, no tan solo es mi alimento, sino que es mi camino. Es mi manual de dirección, mi manual de vida. Y es donde los cristianos hoy somos bien dejados en eso, ¿verdad? En estudiar la palabra de Dios y en indagar lo que el Señor tiene. Por eso es importante, hermanos, todos que aprendamos eso. Hoy tenemos mucho material para estudiar y ahí también hay que saber discernir al respecto. Y la palabra es donde está todo. Si nosotros queremos buscar una respuesta, el hecho de estar leyendo constantemente la palabra de Dios, el Señor va a dar respuesta a nosotros. Por ejemplo, hoy hay Biblias que son temáticas, ¿no?, que dicen la Biblia de las promesas. Entonces la gente dice, Señor, yo quiero comprar tal cosa. Y se van a su Biblia de promesas y buscan el texto que apoye su idea. Buscan el texto que apoye su decisión. Lo que quieren. Y eso es un error, porque ahí estás usando la palabra de Dios para tus propios propósitos y planes. Lo que tenemos que hacer es leer constantemente la palabra de Dios y Dios nos dará respuesta en base a lo que Él
ha determinado antes y en base a lo que nosotros venimos estudiando desde antes. Por eso el buscar de Dios para satisfacer mis propios caprichos no es adorar ni es buscar a Dios, es simplemente usar a Dios para lo que yo quiero hacer. Pues sí. Entonces, mire, para adorar verdaderamente a Dios debemos comprender quién es, lo que ha hecho, y el único lugar donde vamos a encontrar esto es en su palabra. La adoración es una expresión de alabanza desde lo más profundo y lo más hondo de nuestros corazones a un Dios que es comprendido a través entonces de la palabra, de la Biblia. Si no tenemos la verdad de la palabra, de la Biblia, no conocemos a Dios y no podemos o no podremos adorar verdaderamente. Entonces, qué importante que anotemos, ¿verdad? Y que dejemos ahí guardado en nuestro corazón que esta es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Adorarle en espíritu y en verdad. Ya analizamos estas características o cualidades o lo que significa adorar en espíritu y también en verdad. Es necesario que nosotros volvamos, ¿verdad?, a la palabra. El que está en la palabra, que permanezca y siga en ella, porque es la única manera de que nosotros podamos adorar de la manera correcta a Dios. Entonces, mis hermanos, mire, tener metodologías, ideas o formas es lo más fácil del mundo. Eso es fácil. Muchos, ¿verdad? Tenemos distintas maneras de hacerlo, pero le digo algo, algunos incluso con lágrimas o con formas. Pero esto no mueve a Dios. Esto no mueve a Dios. Esto siempre ha sido de las barreras más grandes que tiene el ser humano para adorar a Dios, el querer hacerlo a su manera, con métodos, con ideas. Pero usted sepa que eso es un error y que eso no mueve a Dios. No es la manera. Nada de esto tiene que ver con la verdadera adoración. Lo único que tiene que ver con la verdadera adoración y que es ordenar de manera correcta nuestras vidas, hacer lo que venimos estudiando y conocer verdaderamente a Dios. Y esto tiene que ver con tener un encuentro real con el Señor, un encuentro verdadero. A lo mejor muchos de ustedes pueden decir, pastores, yo, tuve un encuentro real con Dios, ¿no? No, yo sí lo tuve. O no faltará el que diga que eso. O el que diga, pero yo sí lo tuve o parece que no. ¿Cómo puedo saber? ¿Quieres saber? Vamos a hacer el análisis de un hombre de Dios que tuvo un encuentro real con Dios y vamos a ver las evidencias para entender qué es de verdad un encuentro real con el Señor. Ya que entendemos que tenemos que arrepentirnos, nacer de nuevo. El que dice que ha nacido de nuevo debe llevar una vida de arrepentimiento. Pero vamos a hacer un análisis de un encuentro, ¿verdad? Real que tuvo un hombre, ¿verdad?, con Dios y que su vida cambió. Tiene un antes y un después. Le pregunto yo, por mientras, ¿tiene usted un antes y un después? Espero que sí. Vamos a hacer este análisis de este hombre, ¿verdad?, que está en la palabra de Dios, pero no hoy día. La próxima semana vamos a hacer este análisis para conocer y seguir aprendiendo de cómo nos vamos adentrando, ¿verdad?, en este camino de adoración hacia Dios. Y mientras tanto usted estudie en su casa, analice lo que hablamos para que vea que es verdad y vea cuán necesario es, ¿verdad? Y cómo el Señor dice en el versículo 23 de Juan 4, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Seamos nosotros, mis hermanos, de ellos. Entonces vamos a dejar hasta aquí. Bueno, mis hermanos, quedémonos con esa inquietud, ¿verdad?, de considerarnos que necesariamente debemos de adorar a Dios de la manera en como Dios nos demanda que le adoremos. Así que haga ese análisis a nivel personal, ahí en su casita, que Dios ministre su corazón, el Espíritu Santo hable a su vida. Y si no escucha ninguna voz y siente que está todo bien, pues doble su rodilla y busque del Señor, ahí arrepiéntase de corazón. Y sin duda Dios, en su misericordia, en su gracia, nos va a hablar y va a ministrar a nuestras vidas. Hasta aquí lo dejamos. Así es. Nos despedimos, cuídense mucho, les Dios amamos. les bendiga. Nos vemos el viernes, este viernes sí hay Instituto Bíblico y el domingo el culto. En la reunión. Dios les bendiga, que estén bien, que descansen, buenas noches. Su amor inagotable, tú eres quien sustenta mi alma.
eres quien sustenta